Muy bien. Hola Orlando, hola a toda la gente que me está escuchando. Estábamos aquí justamente para grabar nuestro penúltimo capítulo de esta temporada que ha sido bien tremitoso sacar, pero estamos en nuestro penúltimo capítulo. Tenemos un tema bien interesante, pero primero preguntarte, Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas a este capítulo? Eh, Como muy bien decías tú, con esa metáfora que te contó tu amiga Matrona, eh, en similares condiciones. Difícil, Claro. pero Esta temporada ha llegamos. sido más difícil que sacar que parte primeriza. Es el comentario. Así es. Así es. Así, ha sido lento, más lento. Así es. Bien. Pero lo vamos a lograr igual. ¿Qué tema nos acontece hoy día, Orlando? Cuéntanos. Violencia intrafamiliar es el tema de hoy día. Bien. Vamos al beef. Un buen tema. Exacto. Un tema complejo de hablar igual aparte. Complejo pero necesario. Cuando estábamos repartiéndonos los temas por capítulo, estuve revisando que hablamos de hartos problemas de salud mental y este elemento de repente es transversal, pues no necesariamente está presente en problemas de Claro. salud mental, pero cuando está presente le da una cuota de gravedad y complejidad en sí misma, así que por eso estamos acá hablando sobre Justamente esto. uno de los focos que uno tiene que colocar en la primera sesión inmediatamente si es que existe esta característica en la historia clínica. Así que, muy bien. Vamos, primero partamos con la base, que aquí llamamos BIF o cómo definimos el BIF o la violencia intrafamiliar. Mira, en términos generales igual uno lo puede encontrar como violencia intrafamiliar, violencia doméstica y es toda forma de maltrato que ocurre al interior de una familia. Y eso puede ser físico, psicológico, sexual, económico. Claro, es como la amalgama eh, que incluye todo eso. exacto, exactamente. Eh, no sé, yo creo que muchas personas reconocen fácilmente la violencia física. Empujones, golpes, cachetadas, peñiscones. No sé si existe la palabra peñiscones, la inventé recién. Pues, Me agarraron una peñiscona en la esquina, no sé si es como no sé si existirá, pero Sí. peñiscar sí. Ya, eso sí. Bueno, ahí vamos a tener que buscarlo después en el diccionario, Alan, si es un neologismo o no. Ya, la cosa es que la violencia física se identifica fácil y las personas lo reportan fácil. Pero la violencia psicológica, de repente es un poquito más difícil hacerla Sí. consciente en las personas que la ejercen y en las personas que reciben la violencia psicológica. La violencia psicológica requiere aparte justamente identificar los propios patrones que vienen de la propia familia, porque hay veces que esta agresión, por ejemplo, agresiones verbales o descalificaciones verbales, son frecuentes parte de la norma propia de la propia familia. Entonces es más difícil, como tú dices, observarla como un problema algunas veces, como concientizarla como un problema. Sí, bueno, lamentablemente cuando es algo transgeneracional y se va transmitiendo eh, por distintas generaciones, año a año, después se normaliza y no se logra diferenciar. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, las agresiones verbales que tienen que ver como los insultos, las groserías y todo eso. Y después tenemos los gritos, el ponerse a gritarle a otra persona. Y después está todo lo que tiene que ver con denigrar, con humillar y con controlar las acciones de las otras personas, principalmente como limitar la libertad, las acciones y las oportunidades que tiene una persona. Eh, claro, de repente, por ejemplo, alguna paciente dice, no, mira, a mí mi papá me dice que soy tonto nomás, pero no me pega. Claro, pero si a ti te dicen eso en acciones que son importantes y es algo recurrente, igual tiene consecuencias. Hay una marca que no queda física, pero queda más interna, y con el tiempo, si esto es recurrente, como tú mismo dices, termina generando consecuencias también a veces mucho más grandes también que un golpe. Exactamente, exactamente. En el caso tuyo, Alan, deja hacerte una pregunta como en
en la clínica, en los pacientes que atiendes, ¿cuál es el tipo de violencia que más te ha tocado ver? De hecho, violencia psicológica es la más frecuente en familiar, en pareja. Suele ser la más recurrente, la denigración, la desvalorización del trabajo, la manipulación de los tiempos, el control del otro también, como no vamos a hacer esto y hacemos esto y nada más. Tú no vas a salir con tal persona, ¿verdad? Como está el quitarle los propios derechos de libertad a la otra persona. Son cosas que se repiten harto, sobre todo en rol hijos, papás, pero mucho más, que lo he visto mucho más en relaciones de pololeo también. Claro, como adultos que limitan el pololeo de los hijos, o entre los pololos, ¿cómo lo viste ahí? En adultos que como que limitan la relación con los hijos. Los papás que dicen no, tú no vas a salir con esta persona, y empiezan también a atacar a la propia pareja. O la selección con la pareja que más le acomoda a los papás. Y también termina, es algo que dentro de todo este último año he visto harto también. Sí, igual eso es bastante dañino. Porque claro, podemos entender que los papás se preocupan por los hijos, pero finalmente tener la posibilidad de elegir quién es tu pareja y tener la experiencia de ver si esa relación funciona o no, o si hace bien o permite crecer o no, es una experiencia que hay que vivir, que otra persona no la puede vivir por ti. Y además justamente en esos casos viene en estos justamente casos viene el reproche propiamente de los papás cuando la relación no funciona. Y es como, te lo dije, claro, sabía que no era así, es porque no vales para nada. Y empiezan a dar justificación justamente a esta finalización de relación, a los comentarios que también le tiran a la propia persona. Exactamente. Ya. ¿Qué otro tipo de violencia podemos identificar aparte de lo psicológico y físico? Habías mencionado algunos igual. Sí, había mencionado la parte sexual, que bueno, eso tiene que ver con imponer un acto sexual en contra de la voluntad de la persona, como forzar relaciones sexuales. Ahora, una cosa es forzar las relaciones sexuales, pero también la proximidad física, el tocar el cuerpo del otro sin el consentimiento, también se entiende como una agresión sexual. O la exposición a material sexual sin el consentimiento del otro. Claro, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad, que es mucho más delicado. Y después teníamos la violencia económica, que tiene que ver con controlar, limitar el acceso al dinero o prohibir trabajar para controlar a la persona, y de esa manera no tenga autonomía económica y dependa de un proveedor o proveedora permanentemente. Bien, es igual, es justamente un tipo de violencia que uno tiene que trabajar, justamente el reconocimiento de esta última, de lo económico, que algo igual tiene harto peso, como claro, quitar de independencia a la persona para que no trabaje, para que yo tenga el control todo y pueda decirte como yo trabajo, tienes que hacer esto, y empezar a desligar responsabilidades que la propia persona que ejerce la violencia lo identifica como satisfactorio, pero la persona violentada pierde su propia coerción de decidir finalmente, o hacer su vida también. Exacto, o sea, limita la autonomía. Es diferente, por ejemplo, cuando familias, como parte de la estrategia, el plan familiar, toman la decisión de que uno se queda más horas en casa, qué sé yo, para cuidar a los hijos, para atender a algún familiar que necesite de cuidados médicos permanentes, y está el consenso, está el acuerdo, la planificación. Incluso hay algunos que rotan, que dicen ya, los próximos 2 años me quedo yo la mayor parte del tiempo en casa, los próximos años te quedas tú, pero vemos que existe esa flexibilidad, el acuerdo y el turnarse. Y claro, acá lo peligroso está en que se busque limitar al otro, que no crezca, que dependa. Eso es lo problemático. Este continuo esfuerzo por querer crear una jerarquía de poder con una persona con la cual debiésemos ser iguales. Exacto, es como una lógica contraria al equipo. En vez de que trabajamos juntos y logramos cosas juntos y crecemos todos juntos, acá es que ojalá haya alguien que no crezca para poder manipular y sacar provecho de eso. Bien, en virtud también de eso, preguntarte, con todo este tipo de violencia, ¿vis? Que identificamos también,
¿Qué consecuencias también tiene esto para la persona? ¿Qué consecuencias tiene el estar expuesto o el ser víctima del BIF? Mira, a ver, por supuesto que en los casos de violencia física las consecuencias van a ser físicas. Ahí podemos ver, no sé, pues, si son golpes, hematomas, fracturas, etcétera, etcétera. Pero nosotros no vamos a hablar de eso porque sabemos poco del cuerpo y sabemos un poquito más de la salud mental, así que quiero enfocarme en eso. En las consecuencias de la salud mental, por ejemplo, estar permanentemente alerta a ser violentado es como tener todos los días los niveles de estrés por las nubes, y eso te predispone a tener algún tipo de trastorno de ansiedad o incluso también trastorno del ánimo, como algún tipo de depresión. Asociado a eso igual tenemos la ideación suicida e intento suicida, como por ejemplo una vía de escape para colocar término al sufrimiento y al maltrato es quitarse la vida para este tipo de personas. Trastornos de estrés postraumático igual es una alternativa clínica que suele estar relacionada a experiencias de violencia. Y también tenemos casos donde existen pacientes con depresión postparto que han sufrido violencia. Igual existe ahí una correlación. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos trastornos por abuso de sustancias asociados a la violencia intrafamiliar, y percepción o una autopercepción de salud o de menos salud que el resto de la población. O sea que la percepción de los pacientes o las personas que sufren BIF tiende a ser más negativa que las personas que no la sufren. Así que eso es como a grosso modo, y son hartas consecuencias. Es que finalmente no es una situación menor, como tú mismo dices, y está lo que conversabas recién, el tipo de violencia psicológica, sexual, física, económica, todas son diferentes tipos de violencia, pero todas también se encadenan efectos psicológicos, indudablemente. Atentan justamente a nuestras características humanas, a la libertad, a la capacidad de decidir, al hecho de estar en un lugar que nos seamos comprendidos. Cuando no existe esta característica es mucho más fácil que desencadene la necesidad también de buscar el control, de recuperar ese control a través del autodaño, ¿verdad? De la autolesión, o también que incluye también esta misma que tú decías, como el abuso de sustancia, abuso de alcohol, una forma también como de desaparecer un poco esta realidad, como hacer más vivible esta realidad. Exacto. Claro, como si nosotros nos ponemos en el lugar de una persona que está expuesta a violencia o que es víctima directa de violencia, con esos niveles de tensión, de estrés, de ansiedad, de temor permanente, muchos de ellos comienzan a recurrir a las sustancias como una mala forma de automedicación. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, trastornos del sueño, hay muchas personas que comienzan a consumir alcohol para dormir, por ejemplo. Y vamos, en vez de solucionando un problema, vamos agregando un segundo problema. Sí. Bien complicado finalmente el tema, principalmente por lo mismo, por las consecuencias que tiene, que finalmente todas las personas reaccionan ante el BIF, dependiendo también si es hijo o es pareja o es el rol que cumple la familia. Todos tienen una forma de reaccionar diferente, pero siempre hay una consecuencia psicológica en general, porque no es algo que uno esté tampoco preparado para enfrentar. Y lo peor es cuando estamos preparados para enfrentarnos, estamos acostumbrados también a esto, cuando el BIF se convierte en parte un poco de la tónica de la relación de pareja, de la tónica de la relación familiar, ¿verdad? Y vienen estos típicos comentarios que yo creo que también has escuchado en sesión, no, es que mi papá le pegaba a mi mamá y me acostumbré un poco a eso, ¿verdad? Bueno, y aparte que la violencia intrafamiliar en el sur, yo creo que es súper común, no solamente en cuanto a lo generacional, sino que justamente en cuanto a lo generacional, como estas herencias propias de los papás que eran así, ¿verdad? De los abuelos que eran así. Claro, y pasan cosas que de repente son paradójicas. Por ejemplo, de repente un papá o una mamá que sufrió violencia y no quiere repetir la historia, y de repente, sin darse cuenta, hace algunas acciones que son violentas o coercitivas.
bueno, en el caso, yo llevo años trabajando con adolescentes y una de las cosas, como un desafío que tenemos todos los adultos, es intentar de orientar, de guiar, de educar, de corregir, sin gritar y sin usar golpes o sin denigrar a la persona. Y es un desafío interesante porque cuando los adultos se sienten sobrepasados y no pueden regular sus propias emociones, es muy muy difícil que los hijos aprendan a ser regulados emocionalmente y a controlarse si el papá o la mamá que los corrige, al primer estímulo, a la primera frustración, se desborda en gritos y en cosas que son que no van en una línea que promueva el bienestar emocional de la familia. Así que bueno, Claro. son desafíos para los De hecho, grandes. es algo igual que hemos conversado en otra ocasión, creo que en otro capítulo, no me acuerdo si esta temporada o la anterior, que justamente que finalmente contiene, entendemos de que hay lóbulos específicos que se relacionan de las personas para el control de impulsos, para la regulación emocional, para la regulación conductual. Si es que estos no están estimulados constantemente, es muy difícil lograr una regulación autónoma. Si es que las personas que tienen que ser el individuo, como nuestros papás, ¿verdad?, como encargados de regularnos o ayudarnos a regular, si no tenemos esa comparación, es difícil también adquirirlo eso por nosotros mismos. Entonces produce justamente lo que tú dices, cuando los papás son desregulados, y aparte genera una confusión en los niños y adolescentes terrible, porque si yo estoy llorando y aparte me retan porque yo estoy llorando, chuta, ¿qué hago, po? Como no sé cómo comprender mi mundo, no sé cómo... Tengo una sensación de sacar esta información, y aparte me castigan por procesar esa información, y una persona que me castiga está más desbordada que yo, entonces es más agresiva que yo, o una respuesta que no es necesario ser agresivo, entonces genera confusión también, y esa confusión termina que justamente lo mismo que tú decías, tarde o temprano se puede generar que se repita esta misma conducta, lo queramos o no. Son características que nosotros lo convertimos en parte de nuestra adaptación también. Entonces sentimos que esa queda como una marquita entre medio, y es súper importante tratar de trabajarla también. Exacto. Bueno, y una de las cosas que me gusta mucho del proceso psicoterapéutico, que igual no solamente de las personas que he podido atender yo, sino de los que he visto en sala de espejo, por ejemplo, que es bonito ver cuando una persona adulta va avanzando en su proceso de psicoterapia y va viendo los logros que ha conseguido, lo que ha logrado trabajar. Muchas veces se dan cuenta, mirando hacia atrás, que cuando su propia salud mental estaba comprometida, muchas veces fueron injustos en el trato y en las respuestas con sus hijos. Y cuando ya están más estables, se dan cuenta que tienen un mejor manejo, y se dan cuenta que hay muchas veces que sobrereaccionaron a cosas que era un estímulo pequeñito en proporción a cómo ellos reaccionaron. Entonces, claro, son cosas que se pueden trabajar. Eso es lo mejor, sobre todo, que son justamente modificaciones de cómo percibimos nuestra realidad, cómo percibimos nuestra nueva realidad, y modificaciones justamente en nuestra conducta también. Lo mismo que tú decías, que me hace mucho sentido en encontrar métodos de que no es necesario pegarle al niño si es que hizo algo que es incorrecto, que es erróneo. No es necesario gritarle al niño si es que está haciendo algo que es erróneo o que no es correcto. Hay muchos métodos, pero una respuesta a una justificación es como, ya, pero es que ¿qué hago? No sé, pues busca algún método, depende de ti como papá, porque ¿cachai? Como... en general hay muchos otros mecanismos, tampoco es para tratar como, no, qué pena y eso. No es necesario tampoco ocultar la frustración, sino que regular esa frustración. No es necesario que el otro vea la frustración tal cual como está. Y eso parte de nuestra responsabilidad como adultos, justamente. Mira, hay muchas veces que los papás o las mamás que son que se les hace un poquito más difícil el inicio de identificar esto, comparar las formas de liderazgo que han experimentado en el trabajo les ayuda, así como por ejemplo, a qué tipo de líder escuchan más, siguen más o se sienten mejor o han tenido menos estrés, y se dan cuenta que hay cosas que claro, que la persona que te reta en público, que siempre te da feedback negativo, que te castiga, no es la persona que más te motiva, que más sigue y que más te enseña. Entonces como
como que eso igual uno lo puede llevar a la casa con los Sí, más está chicos. súper bueno ese ejemplo, igual está muy bueno para hacerlo muy gráfico también en la comparación de cómo queremos, justamente cómo queremos ser tratados, es un buen mecanismo para saber cómo queremos tratar al otro. Ajá, exactamente. Y Ya. esto que venimos hablando, ¿verdad? Como estas características del BIF, ¿cómo podemos trabajarlo? ¿Cómo podemos, justamente esto que veníamos diciendo, que podemos intervenir para prevenir el BIF en las familias? Mira, una de las cosas que me gusta mucho a mí son los programas de educación para padres y cuidadores. En muchos centros, por ejemplo, existen talleres para padres, madres o familiares que son responsables del cuidado de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en los procesos de hospitalización, ya sea en los hospitales de día o en las unidades de corta estadía, existen talleres dedicados a los cuidadores que te enseñan a cómo apoyar un tratamiento de salud mental, cuál es el rol del papá, de la mamá en acompañar en el proceso de estabilización, de mantención y prevención de recaídas. Pero, por supuesto que uno como adulto no necesita esperar que un familiar esté hospitalizado en una unidad de salud mental para buscar herramientas, ¿no es cierto? Si alguien se da cuenta que se le hace muy difícil educar y guiar a un hijo sin tener que gritar o sin tener que amenazar o golpear, ya con eso es suficiente para pedir apoyo y ayuda. Qué importante eso que dices. Hay un peso súper grande en cuanto a las responsabilidades que parecían ser innatas, como yo debo ser buena, creo que es un egoísmo súper presente. Debo ser buena mamá, debo ser buen papá, ¿verdad? Y frente a esa autorresponsabilidad que nos colocamos también, es incapaz o somos difíciles de aceptar nuestros errores también. Y al aceptarlo, a identificarlo, al observarlo, somos capaces también de pedir ayuda. O sea, no tienes por qué ser buena mamá, no tienes por qué ser buen papá si es que no lo eres, o sientes que no lo eres. Pero también es una buena percepción para poder pedir ayuda. ¿Sabes qué? Me gustaría mejorar en esto. Siento que puedo mejorar en esto. Porque también nadie es perfecto. Y que tengas un hijo, que haya nacido un hijo, no significa que necesariamente, que algo también pasa mucho, que aflore esa maternalidad, que aflore esa paternalidad de la nada. Porque a veces no sucede. A veces es algo que se trabaja con el tiempo. Exacto. Y lo otro interesante que me he dado cuenta que en la mayoría de las veces en los talleres que uno hace de salud mental dedicado a la familia y cuidadores, lamentablemente acá en Chile siempre participan más las mamás, las mujeres. Pasa mucho. La mamá, la tía, la abuelita. Y son poquitos los hombres que van a este tipo de intervenciones. Y yo creo que justamente, lamentablemente, son los que más lo necesitamos. Porque nuestros modelos de hombre ya quedaron añejos ya, po. Ya el modelo de hombre del siglo pasado que era solo proveedor y gritaba más fuerte, ya no es el más adaptativo para esta época, po. Que igual es un análisis súper interesante eso, porque en general pasa harto también en la psicoterapia individual, cuando trabajamos con niños y adolescentes. Quien llega más acompañando al niño y al adolescente suelen ser las mamás, po. Claro, yo hago lo posible, me la ingenio para que a lo menos vaya una vez el papá. Y Aunque sea un papá que no cree en los psicólogos, hago lo posible para que vaya, aunque sea una vez. a mí me ha pasado muchas veces, yo creo que justamente en esa lucha, porque vaya último una vez, último anda a la devolución, aunque sea. Justamente Claro. en esa lucha, el papá llega molesto, muchas veces llega como ofendido incluso. Y ahí también yo veo harto justamente ese egoísmo de reconocer, chuta, más que tengas errores, no es marcarte los errores, es marcar que podemos trabajar también en conjunto de tu hijo. Exacto. Como desde el rol de papá o familia se puede colaborar con el hijo. Ya. Y bueno, otra forma para aportar tiene que ver con utilizar distintos espacios de difusión y concientización de este problema. Esto como nuestro podcast, que si bien lo compartimos en un grupo reducido de personas por ahora, igual intentamos de que tengan visibilidad estos problemas. Así que cada vez que se pueda, hablar sobre violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia infanto-adolescente, ayuda a que sea más visible, se reconozca que es un problema que está presente. Después tenemos
ya algunos programas que están, como por ejemplo en el Chile Crece Contigo, que es un programa de salud pública, igual está considerada la intervención con familias, pues, con papás, con mamás. Sí, finalmente son roles importantes también trabajar en función de los objetivos del niño y adolescente, y también entendiendo de que si el niño es víctima de violencia intrafamiliar, probablemente la propia pareja también está siendo propiamente víctima y victimario de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, ahí se necesita justamente una intervención lo más global posible del sistema familiar. Exacto. Y lo otro que tiene que ver que, bueno, a propósito de la difusión de esto, de visualizarlo, también tiene que ver con favorecer cambios culturales respecto a cómo entendemos la violencia, cómo la vemos como un problema y como cultura queramos cambiarlo. Exacto. Una de las cosas, así como eslogan, que nada justifica la violencia en la familia. Y lo otro importante que uno puede ayudar desde los talleres, desde la escuela, liceo, colegio, es que los niños, niñas y adolescentes sepan sus derechos. Que como así como los adultos creemos que tenemos derecho de exigirle cosas a los más chicos, que los más chicos igual aprendan a exigir cosas a los más grandes. Y una de esas es: no me grites, no me pegues, no me insultes. Como así los adultos se sienten muy ofendidos si un niño más pequeñito les levanta el tono de voz, que también hagan el ejercicio, hagamos, de regularnos mínimamente. Claro que es un ejercicio bien simple y al mismo tiempo bien complejo, porque requiere repetición, requiere recordarlo, ¿verdad? Y es importante entender de que todos somos seres humanos y tenemos el derecho a ser tratados como iguales, entendiendo que tenemos diferentes responsabilidades, que tenemos diferentes actitudes. Yo creo que pasa harto también mucho de que en estos roles de padres más antiguos también, como de generaciones más antiguas, que se ve mucho al hijo también como un objeto más que como una persona. Claro. El que tenía que trabajar el campo del papá. Y el típico es que es mi hijo, entonces hago lo que quiero. No te da el control tampoco. Claro. Entonces, justamente el que el niño adolescente, la persona que sufre BIF, te diga, sabes que no quiero ser más tratado así, también es un llamado de atención, como ya puedo mejorar. Me están pidiendo mejorar, puedo dar un poco de mí. Y eso habla también bien de la persona. Así que finalmente, como tú mismo decías, hay cosas que uno también va heredando justamente con esta observación. Tenemos papás que ejercieron BIF, o algún otro familiar en nuestra vida que ejerció BIF, y nosotros lo encontramos como un patrón recurrente. Puede que esto se termine repitiendo con el tiempo, y si somos capaces de observarlo, tenemos aparte una persona que nos menciona, sabes que esto que estás haciendo es parecido a lo que hacen tus papás, lo que hace tu abuelo, también es un llamado de atención para mí como chuta, no quiero hacer esto, no quiero repetir esto mismo porque también lo sufrí, porque también pasé por eso. Claro. Y en el fondo, cuando existe cariño, amor en la familia, todos fantasean o quieren lo mejor para la siguiente generación, porque tengan mejores condiciones de vida, mayor capacidad de recursos, seguridad personal, etcétera. Entonces, como que en realidad ahí está el desafío, cómo los más grandes actúan para aumentar la probabilidad de que la siguiente generación crezca mejor. Hay un desafío bien interesante justamente ahí. El llamado siempre es como a informarse, a estar abierto también a flexibilizar, a que nada es blanco o negro en la vida, y que por creernos el más bacán, el mejor papá del mundo, o sentir que con el solo hecho de haber traído una persona al mundo ya somos los más bacán, no, la pega no queda ahí. Así que hay que seguir trabajando, eso va para todos en general en nuestra vida, tenemos que seguir buscando la forma de vivir mejor con nosotros mismos y con el resto también. Exactamente. Ya pues, Alan, ha sido un gusto charlar esta temática tan difícil, sensible. Pero divertida, dentro de todo es divertido conversar sobre estas cosas que, como tú dices, es importante y es necesaria la difusión de esto. Sí, de todas maneras. Bien, excelente. Ya pues, Alan, ha sido un gusto charlar contigo esta temática. Y bueno, cuéntanos qué se nos viene para el próximo capítulo. El último capítulo de esta temporada es anorexia y bulimia nerviosa. Así que vamos a conversar sobre ambas temáticas. Vamos a hablar un poco más relacionado a esos aspectos.
Y ya con eso estaríamos dando final a esta temporada que fue más cortita, que fue... bueno, los capítulos están todos grabados, finalmente no hubo tanta interacción con la gente, pero nos ayudó harto también a afirmar como qué es lo que queremos de ahora también. Tenemos también ideas para la tercera temporada por ahí bien ñoñas, así que ahí lo vamos a conversar yo creo que más en el otro capítulo. Exactamente. Ya pues, entonces nos vemos hasta el siguiente capítulo, Trastorno de la conducta alimentaria, que era anorexia y Así bulimia. es. En Orlando nos vemos, que esté muy bien. Igual, Chao, chao. chao. Le coloco parar este audio.